por años el país más inseguro del mundo. O sea, solo a veces a uno se le olvida que lo único que le ganábamos a todos los demás países del mundo era en inseguridad. Fuimos durante años el país más inseguro del mundo, más inseguro que Afganistán, más inseguro que Irak, más inseguro que los países Hola, ¿qué en tal guerra. amigos? Bienvenidos a un programa más. En el podcast de hoy tenemos un tema muy interesante que es la reelección del presidente Nayib Bukele y el régimen de excepción. No estoy sola, me acompañan todos mis amigos. Christopher, bienvenido. Bueno, es un gusto para mí. Gracias por la invitación. Mauricio. Hola, mucho gusto. Para mí es un placer estar acá en este programa y para brindar un poco más y hablar sobre el tema de la reelección del presidente Bukele. Muy bien. Joseph, bienvenido. Igual, para mí es un placer estar acá con ustedes y poder conversar acerca de este tema tan importante para el país. Muy bien, también tenemos a Emanuel. Hola. Un gusto, es un placer para mí participar en este tema muy importante y sobre todo que estemos aquí en reunión y conversar un poco. Muy bien. Y por último, Denis, bienvenido. Es un gusto para mí estar en este programa, ¿verdad? Y poder dar mi punto de vista sobre estos temas tan interesantes en el país. Muy bien, y para comenzar con esto, vamos a lanzar unas preguntas para solo provocar el diálogo. Por ejemplo, ¿qué ventajas ha traído el régimen de excepción desde que se declaró en este año 2022, desde el mes de marzo? ¿Qué opinan sobre esto? Bueno, quiero empezar yo. Realmente, como lo platicábamos ya hace unos días, yo creo que el régimen de excepción es muy importante porque está saldando una deuda hacia la sociedad. Uh-huh. Venimos de una historia, o nuestra historia nos cuenta que venimos de una guerra de 12 años. 12 años que no terminaron con la firma de los acuerdos de paz porque inició la lucha contra las pandillas dentro del país. Sí. Entonces, creo que es muy importante porque ha venido a dar una paz a la sociedad. Claro. Sí, entre otras ventajas, por ejemplo, que se ha visto más seguridad, creería, ¿no? Exactamente, de hecho hoy los ciudadanos salvadoreños están notando la diferencia porque venimos de, como él lo comentó, de una época de pandillas, ¿verdad? Básicamente desde que hicieron esa magnífica idea que considero de que fue un grave error de hacer la tregua con las pandillas, ¿verdad? El FMLN. Básicamente eso, en vez de ayudar, como que les dio más poder a ellos. ¿Por qué? Porque les dieron ingreso y les dieron como... no los jugaron de la mejor manera que se pueda, ¿verdad? Entonces, de esa forma venimos de que hoy ya se da con mano dura lo del régimen de excepción, ¿verdad? Ya no es como antes. Sí, claro que sí. Y es que basta con preguntarle a las personas de a pie, a la persona que vende tomates en el mercado, a las personas que se levantan a las 4 de la mañana todos los días para salir a trabajar. Esas personas que antes tenían esa obligación de estar pagando la renta a estos delincuentes, ¿verdad? Sí. Es un descanso, es notorio. Y si les preguntas a estas personas te van a decir, claro, es un descanso porque ya no tenemos ese temor, ya no tenemos esa obligación que antes teníamos de estar pagándoles este sueldo a estos delincuentes, ¿cierto? Sí. Cabe recalcar también de que yo considero que hay muchas personas que están pagando injustamente también con eso del régimen. Creo que está bien, desde un punto de vista para el bien del país está muy bien, pero creo que deberíamos de considerar otros factores, de desarrollar nuevas estrategias para poder implementar de una buena forma este régimen de excepción, ya que muchas personas inocentes que están pagando injustamente dentro de las cárceles, muchas familias que están llorando, están dando vueltas y vueltas para buscar papeles, sacar papeles y poder ayudar a sus familiares que están presos injustamente. Así que creería que deberíamos de ver factores diferentes para una buena estrategia de implementar el régimen. Sí, muy cierto eso que tú comentas. De hecho, yo he conocido a muchas personas que han ido injustamente a la cárcel, ya sea por la difamación que le hizo el vecino, porque les cae mal. De hecho, han habido casos así, ¿verdad? De que solo porque una persona le caía mal, de puro gusto lo llevó a la cárcel, ¿verdad? Y no se han habido investigaciones adecuadas. De hecho, incluso en el régimen de excepción también está de que no tienen derecho a un abogado, ¿verdad? Para que le hagan la investigación del caso.
Sí, la verdad que se han visto casos, así como lo comenta mi compañero, ¿verdad? Yo vi un caso bastante de cerca de que prácticamente injustamente fueron a sacar a una persona a su casa, dejando a la esposa y a 2 hijos sin ninguna explicación, ¿verdad? Y no tuvo derecho a nada, entonces ya como a los 8 días ya pareció que había fallecido dentro del penal y sin ningún tipo de información, ¿verdad? Son factores o cosas pequeñas que pueden pasar desapercibidas, pero son consecuencias que dejan para la familia de las personas. Para las personas que quedan. Y es que creo que esto se ha visto a nivel general. Sí. En todos los lugares se ha presentado este tipo de actos y todos creo que hemos tenido algún conocido Sí. que se han llevado, lo han llegado a sacar Sí. y le Esto han sí, ¿verdad? presentado Que cargos injustamente. Yo creo que ha sido más lo positivo con este régimen que lo negativo, ¿verdad? Sí, pero tampoco te claro dejan lo que sí. negativo así. Sí, porque vamos, antes con el régimen de las pandillas, habían colonias que no podías llegar porque no tenías permitido entrar, porque posiblemente no salías con vida. O tenías que pagar una cubata, por Una ejemplo, para cuota, entrar. ajá, te pedían el DUI, te empezaban a preguntar de dónde eras y cosas así. Entonces son cosas que son notorias y cambios que para las personas son muy importantes, ya que ya no sienten el riesgo de salir a las calles, ese temor de que te van a sacar la cartera, te van a asaltar, incluso que vas a perder la vida. Entonces sí se ha notado el cambio. Incluso había tiendas pequeñas quizás de diferentes pueblos que cerraron a causa de eso, ¿verdad? Y hoy, últimamente, con este régimen ha vuelto a abrir con más tranquilidad. Correcto. El detalle es que, vaya, por ejemplo, los pequeños negocios sabían que si no pagabas esa cuota, ¿qué te tocaba? Sí. Muerte. Ah. ¿Y qué iban a hacer ellos? Trabajaban prácticamente para pagar a las pandillas, para poder ellos sobrevivir, pagando por tu vida. Que es O algo que tenían no- que irse de sus casas, buscar otro lugar para vivir. Otro punto con lo de, bueno, como lo denominó el gobierno, sobre el margen de error que puso el gobierno. Yo quiero comentar un caso que sucedió allá por donde yo vivo. Bueno, actualmente esa familia es prácticamente vecinos de nosotros. Allá por el 2015 vivían siempre dentro de la colonia, pero como a 3 casas de distancia. Y cuando estaba el apogeo de las pandillas, yo recuerdo que cuando yo pasaba por ahí, yo tenía quizás unos 13 años, cuando yo pasaba por ahí, siempre el grupito de pandilleros de mi cantón estaba reunido en esa casa. Y la señora, la ama de casa del lugar, los escondía dentro del lugar. Entonces allá por el 2017 ella pagó, bueno, solo estuvo como quizás una semana dentro de la cárcel. La sacaron, luego volvió al cantón y volvió a hacer lo mismo. No había tenido represalias hasta hoy de nuevo, en el 2022 que inició este régimen de excepción. Ella tiene quizás 8 meses ya de estar en la cárcel y yo platicaba con un familiar de ella el otro día. Me lo encontré y me dice, sí, que es bastante duro para nosotros esto y que esto es innecesario porque nos deja a nosotros como familia, o sea, pensando, pues sufriendo nosotros aquí afuera y ella también pues sufriendo dentro de la cárcel. Al final esta es una consecuencia de las acciones que uno comete de su pasado. Sí, exactamente. De hecho, algo así me sucedió a mí, ¿verdad? Conocí a una persona que era amigo mío, ¿verdad? Él era, tenía una ejerción de barbero en el municipio donde yo estaba. Él básicamente desde los 18 años como que se había metido en eso de las pandillas, ¿verdad? Sí. Sin embargo, se había salido con el paso de los años, pero quieras o no, su reputación quedó ahí, ¿verdad? Sí. Y me comentaron, ¿verdad? Que por eso se lo habían, por decirlo de una otra forma, llevado el régimen de excepción hace algunos meses. Y quieras o no, algunos jóvenes, a pesar de que se hayan salido, hayan pasado algunos 10 años, siempre queda marcada nuestra reputación. Ya queda tachado. El crimen. Y es que creo que en lo personal todos tenemos algún conocido, o por lo menos conocemos algún caso de personas que en su pasado, como lo dijo acá el compañero, tuvieron problemas y mancharon su vida, pues prácticamente. Sí, claro. Y ahora
ellos han enderezado su vida, algunos van a la iglesia, otros Sí. trabajan, tienen sus propios negocios, pero independientemente de eso, eso te deja marcado, como lo dijo el compañero, te deja marcado y ya te deja tachado como una mala persona, Sí, independientemente exactamente. que quieras salir adelante. Sí, igual, por mi casa pasó un caso así. Hay un señor que antes vivía en San Salvador y pues, obviamente pertenecía a una estructura criminal, Sí. pero por salirse de eso, decidió venirse a vivir acá a Oriente. Entonces, él estaba ejerciendo, se estaba ejerciendo como mecánico, estructuras metálicas y todo eso. Pero claramente con esto del régimen, por su pasado oscuro que tenía, tuvo las consecuencias y se lo llevaron. Claro, y es que ahí es donde vamos y comentamos muchas veces que pagan justo por pecadores, pero es que la verdad creo que ese es el problema. Creo que si pues te llevan injustamente, pero es porque ya has tenido un pasado, Sí. es como pues la cosecha de todo lo que sembraste. Y ahí es donde entra, ¿verdad? Este tema que hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, también en la economía del país, creo que esto para estas personas de escasos recursos fue muy bueno, porque ellos pues, quizás por miedo no se animaban a poner un negocio así como en la calle, afuera de su colonia y así, pero creería que por esto también muchas personas ya se atrevieron a estar fuera en las calles con sus negocios para sobrevivir. Tratan de salir Incluso, adelante sí. con cualquier negocio, porque si vemos ahora en las colonias, en los cantones, en caseríos, donde sea, hay más tiendas, Sí. más pupuserías, más tortillerías, más tiendas donde venden Hay más verduras, ventas, hay sí. más ventas. La gente- Incluso Claro. aquí en la ciudad se ve eso. Uno sale a la calle a las 6, 7 de la noche y todavía están El los negocio puestitos. todavía, Ah, sí. las Claro. personas que venden ahí en la Y hay en la muchos ruta, negocios en la calle. que yo, por ejemplo, acá en la ciudad de San Miguel, hay muchos negocios que yo puedo pasar hoy y no lo veo, y mañana veo un negocio abierto y Sí. yo digo, no lo había Sí. visto. Claro, existe Porque la más. gente se anima a invertir. Sí. Es la tranquilidad que ha dado ahora Existe más Bueno. esa tranquilidad. No sé si recuerdan en años anteriores que creo que hasta las mismas pandillas ponían toque de queda. Sí. Y Sí, ya sí, a las sí. 6 de la tarde ya no había nadie afuera. Bueno, y no solo lo económico, igual en lo personal, a veces no podías, a los salvadoreños, ¿verdad? No podías darte color con algo, no podías Sí. vestirte bien, Es no cierto. podías Pensaba, comprar sí. un carro, por decirlo Incluso así, hasta usar porque te ciertos ponían, colores de ropa. porque te Claro. ponían la renta. Sí. Zapatos, Si te veían con gorras, zapatos buenos, sí. te veían con un carro, dicen, Sí. este tiene. Entonces Es cierto. ya te ponían la renta. Sí, y algo también que destacar es que, bueno, ustedes básicamente hace cuántos años salieron de sus educaciones de bachillerato, unos Sí, 4 4 años. 2, 3 años aproximadamente. No sé si ustedes pasaron por eso de que no podían ir a cierto instituto porque venían Sí. de tal zona. Es cierto. Muchos estudiantes fueron perjudicados por eso. De hecho, yo soy originario de California, ¿verdad? Y ahí predominaba la pandilla 18. Ujú. Y donde yo estaba era la zona contraria. Entonces, quiero ver, había muchos jóvenes que estaban amenazados simplemente por ser de zona contraria. Sí. Entonces, había unos que hasta dejaban de estudiar por lo mismo. Otros hacían el sacrificio de ir hasta el instituto de Usulután o Jiquilisco para ir a sacar su educación media, ¿verdad? De bachillerato, para luego ir a la universidad, pero eso perjudicó, ya que muchos, hasta hoy, son pocos los que han, por decirlo así, sacado una carrera universitaria por lo mismo, ¿verdad? De no poder sacar su educación de bachillerato en el instituto. Entonces, ese es un ejemplo claro de que a muchos estudiantes les perjudicó por ser de Sí. cierta zona y sacar su bachillerato. Pero creo que eso es un punto, es algo que nos caracteriza como salvadoreños, como la palabra salvadoreña prácticamente lo dice, nos rebuscamos siempre para salir adelante, Exactamente. independientemente La de forma. las situaciones o de las circunstancias en las que nos encontremos. Claro. Siempre ha existido esa rivalidad que tú dices de institutos y aquí en Oriente creería que es donde más se vio Sí. eso entre dos institutos que eran pues los primarios, ¿no? Siempre existía esa rivalidad entre esos dos institutos porque eran los más grandes, era el mejor y no sé qué. Y existían pandillas dentro del instituto, Sí. existían alguien que los mandaba, etc. Hubo un tiempo, yo recuerdo, cuando yo estaba estudiando, creo que era mi primer año de bachillerato, hubieron días seguidos donde encontraban estudiantes muertos alrededor de los institutos, porque existía esa rivalidad de que, no, vos sos de esta colonia, ¿por qué andas aquí? O ¿qué andas haciendo acá? Y no sé qué. Entonces sí siempre ha existido esa rivalidad que vos decís, y creería que ahora es como más libre, hay más libertad, tanto en los estudiantes que pueden andar haciendo sus actividades libremente en cualquier lado,
y pues no habría algún problema como antes. Sí. Y creo que también, ya hablando a nivel nacional, Oriente, todos sabemos que Oriente siempre ha sido olvidado por los gobiernos. Sí, Y ahora exactamente. con este nuevo gobierno que tenemos, Oriente ha crecido un montón. Le ha dado más prioridad. Le ha dado bastante prioridad porque, Sí. como él lo dice, hace 30 años todos los gobiernos que estuvieron no hicieron nada. Nos dejaron acá en el olvido, calles feas, no había inversión, No. había mala vida prácticamente, todos vivíamos abajo y ahora todos de una u otra forma estamos creciendo, pues. Entonces creo que también eso ha ayudado bastante. Ujú. Bueno, entre algunos problemas creería que ya lo hablamos acerca de las desventajas, pero también ha existido como problemas legales de estas personas, porque quieras o no, se encuentran inocentes en cierto sentido, pero hay quizás personas más allá con crímenes más fuertes que son los que creeríamos nosotros que sí deberían de estar ahí. Y creo que este es el problema o la gran polémica que ha causado en la sociedad el régimen de excepción. ¿Qué Sí. opinan sobre eso? De Sí. este tema tan... Por ejemplo, a todo criminal, la mínima condena, tengo entendido que son 20 años. Ajá. De 15 a 20 años. De 15 a 20 años, Sí. y ya solo porque tengan los tatuajes que los identificaron Ujú. como en una estructura criminal, ya los catalogan como que de agrupaciones ilícitas, Sí. ya les condenan los 20 años porque ahí están tachados. Y Es creo que que- igual, independientemente de si tiene o no tiene, si Correcto. pertenece a la estructura criminal, hay que recordar el requisito principal para entrar a una pandilla, Sí. que es quitarle la vida a otra persona. Claro. Entonces, claramente estas personas, aunque ya no estén dentro de la pandilla, pero antes, en el pasado, cometieron Y, algo de recuerden, violencia. recuerden que no son personas ya solo mayores, a veces, bueno, antes en otros tiempos, igual ahora, hay muchos casos de niños de 13, 12 años que ya andaban en pandillas y no eran procesados por el simple hecho de ser menores de ser edad, que lo menores de edad. protegía la ley. Sí, Pero exactamente. ahora con este régimen y con las nuevas leyes que han existido, creo que hoy va parejo. Claro, porque Sí. ahora Hasta se los niños. considera un delito pertenecer a una estructura criminal, cosa que antes pues no se daba, porque andaban campantes por la calle dándose lujo, por decirlo así, de que eran pandilleros. Entonces ahora pues tiene sus represalias. Claro. Bueno, ya vimos que el régimen de excepción que pues declaró pues el presidente ha traído muchas ventajas, creo que ha sido más lo positivo que lo negativo. Y pese a esto, ¿qué opinan ustedes sobre reelegir al presidente? La reelección que se va a dar. A mí me parece muy bien. Desde mi punto de vista, no sé ustedes, a mí me parece muy bien, porque como lo hemos estado mencionando, hemos crecido económicamente, hemos mejorado la calidad de vida. Los países vecinos y a nivel mundial ya no nos ven como un país tercermundista, Ajá. un país de peligro. Ahora, si vemos los torneos de surf, si vemos que vienen personas de otros países, si vamos a cualquier lado encontramos personas de Colombia, de Brasil, que andan en la playa surfeando, Sí. estadounidenses, australianos, de todos los diferentes países. ¿Por qué? Porque ya no tienen miedo de venir. Incluso hay muchas personas que están invirtiendo, que vienen de otros países e invierten, Claro. porque saben que acá hay bastante Sí. hay bastante potencial para crecer. Hay personas de otros países que incluso sienten como envidia del presidente que Correcto. tenemos hasta el Sí. momento. Lo piden, lo y piden. lo piden como que, Porque Nayib, que se si- venga si para mi país recuerdan- y así. Si recuerdan, hubo un momento en el que las personas decían que deberíamos de unir todo Centroamérica Ah, y elegir y que a Nayib Bukele fuera como el- presidente. Sí. Sí, igual, yo soy de los que piensan que en un periodo de 5 años son pocas las cosas que se pueden hacer. Exacto. Y creo que es muy poco tiempo para realizar tantos proyectos que el presidente tiene planeados. Entonces yo sí creo que es bueno que se siga extendiendo esto, por lo menos un periodo más, para que pueda finalizar los proyectos que ha dado. Igual, muchos dicen, que estamos en una dictadura porque es inconstitucional y todo eso, pero es que, vamos, no podemos compararlo con una dictadura porque, aunque es inconstitucional, es democrático. Sí. ¿Por Claro. qué? Porque todas las Claro. personas Lo aclaman. lo aclaman, Sí. todas las personas apoyan al presidente y quieren que se vuelva a reelegir. Ujú. Sí. Cierto. Ajá. Y aquí siento que podríamos tocar un poco de la historia de nuestra Constitución. Bueno, para empezar, la Constitución que tenemos el próximo año cumple 40 años de vigencia. 40 Sí. años. Son 40 años de vigencia en los que cruzamos una guerra civil, una lucha contra las pandillas y sin
sin darle menos prestigio, una de las peores pandemias que ha vivido el ser humano. Hay muchas leyes desfasadas. ¿A qué quiero llegar con esto? Tenemos una constitución que ya no cumple con los requerimientos de la sociedad. No cumple con los requerimientos de la sociedad. Y podemos analizar un poco sobre por qué en 1983 que se aprobó la constitución, dijeron que no hubiera la reelección en el país. Bueno, para empezar, estábamos en medio o en el apogeo de la guerra civil del país. Luego veníamos de un siglo lleno de dictaduras en las que la población sufrió, Sí. con los regímenes militares. Bueno, entonces, en aquel entonces, digamos que la gente hubiera estado en contra de la reelección presidencial de aquel entonces. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera manifestado Sí, en medio de una guerra? Probablemente hubieran hecho una masacre en las calles. claro. Sí, exactamente. sí. De hecho, hay muchas personas que tienen temor al totalitarismo. ¿Qué es el totalitarismo? Son los gobiernos que hacen reelección. Por ejemplo, este es el caso de Nicaragua, ¿verdad? El presidente Daniel Ortega tiene más de 25 años, ¿verdad?, de ejercer el poder. Sin embargo, considero de que lo que más ha afectado al país ha sido una inestabilidad política. ¿Por qué? Porque primero entró Arena, ¿verdad?, que es un gobierno totalmente de derecha. Hicieron todo lo malo, básicamente. El presidente Flores robó las donaciones, ¿verdad?, de lo del terremoto, que fue lo que más perjudicó. Tony Saca también no hizo algunas donaciones que le correspondían porque países aliados ayudaron a El Salvador y él no lo notificó, ¿verdad? Sí. El FMLN mismamente utilizó la política para llegar al poder también. En este caso, como yo lo considero el FMLN el partido victimista. ¿Por qué? Porque aprovecharon el militarismo, las injusticias que hicieron los militares en la época de 1982 en la guerra civil, ¿verdad?, para llegar al poder, ya que el FMLN fueron los combatientes de la guerrilla, ¿verdad?, que lucharon contra el militarismo. Entonces ellos prometían que no iba a volver a esa época y así fue como se ganaron al pueblo, ¿verdad? Y por la desestabilización es que el país llegó al punto de ya pues pensarse en reelección de algunos políticos. Sí. En este caso de Nayib Bukele, ¿verdad? Sí, y es que tiene sentido lo que decís, porque en aquellos tiempos, con tantas dictaduras, obviamente las personas no iban a querer reelegir a un presidente, pero ahora, o sea, es todo lo contrario. Ya pasaron 40 años. Pasaron 40 años y ahora ha llegado un presidente que ha hecho algo nuevo, ha hecho algo diferente y que ha logrado ganarse a la población a tal grado de que la misma población lo aprueba y lo apoya para su reelección. Es que la misma población lo pide, Y porque se le han visto bastantes cosas positivas en tan poco tiempo, ¿verdad? Claro. Y es que esto es debido a que, bueno, creería que nos ha mostrado una luz al final del túnel del que nunca hemos salido, de aquella oscuridad que hemos pasado por más de Tanta 40 corrupción, años. un mar de corrupción. Sí, la verdad que es muy interesante porque tal vez sí hay como algunas desventajas o algunas... estas cosas que nosotros siempre vemos ahí, que siempre están como de que no da la información que se le pide al presidente o a la Constitución y eso, pero creo que es más las cosas positivas que él ha hecho que todo aquello malo que siempre le tachan, porque creo que siempre van a haber esta parte de la población que va a estar en desacuerdo, pero quizás es porque tienen alguna, no sé, algún rencor entre... Es que son como personas ya partidarias, digo yo, Ajá. como O que sea, ya ellos son sí. de un partido político. Son fanáticos son políticos. fanáticos, pero Exacto. ellos ahí se quedan. Y son egoístas también, Ajá. porque creo que cuando ellos estuvieron en el poder siempre quisieron todo Claro, para ellos, y claro ahora que sí. no les gusta que la población esté eligiendo lo que a ellos más les gusta, lo que más les conviene, pues. Y como Sí. lo decíamos, o alguno de ustedes lo mencionó, esto es la democracia, la que Sí. siempre hemos querido tener. ¿Cierto? Sí, cierto. Bueno, entonces creería que estamos de acuerdo con que esta reelección sería algo bueno para el país. Sí, claro. Sí. Claro. Creería que esto todos estamos de acuerdo, más allá de algunos puntos, como yo les mencionaba al principio, algunos puntos que tendríamos que mejorar, pero creo que esto ha sido como una prueba piloto, tomémoslo así, o llamémoslo así, una prueba piloto y en la que todos hemos visto de que todo va a mejorar. Sí. Entonces, si ahora tomamos las cosas en serio y mejoramos esos pequeños factores,
Creo que llegaríamos yo creo que es necesario, sí, porque vamos a comparar 40 años de gobiernos de FMLN, gobiernos de Arena, y no avanzamos del mismo punto, más de lo mismo de la corrupción, robos. Ajá, ¿por qué no dar una oportunidad a esta persona que sí se le nota el propósito que tiene con la población? Que se está ganando la sociedad. Que se está ganando a la gente, que sí está viendo por el bienestar de cada salvadoreño. ¿Por qué no darle una oportunidad? Sí, porque independientemente, yo tengo una opinión acerca de eso, ¿verdad? Tengo una opinión que es independientemente, él puede robar, él puede hacer lo que él quiera, pero si él hace las cosas y hace para el pueblo, no está bien. Si quiere robar, que robe, pero con tal que nos haga obra. Al final las acciones se están viendo. Porque los gobiernos anteriores robaron y nunca nos hicieron nada. ¿Qué nos dejaron? Calles en mal estado. Solo vaciaron las arcas del Estado y nada mala para educación, la gente. mala salud, nos Delincuencia. dejaron delincuencia. Y ahora estamos mejorando en todos los aspectos. Estamos mejorando sobre todo en eso, ¿verdad? De que hoy pues podemos incluso hacer una encuesta, ¿verdad? En general y le podríamos preguntar a las personas si para usted el país está hoy más seguro que antes. Y yo les podría asegurar, ¿verdad? De que nos dirían que sí, ¿verdad? Porque yo a las personas hoy las miro más tranquilas. De hecho, hay una ciudad que se llama Santiago de María, ahí por la zona de Alegría, ¿verdad? No sé si han ido por esa zona. Antes, ese lugar del periodo del 2014 al 2017 era una ciudad la cual no se podía entrar. Personas de Usulután, de Jiquilisco, de California, mismamente de Tecapán, tenían prohibido ir a ese lugar. Entonces, hoy ya ustedes van a ese lugar y básicamente no hay personas que van con ese temor, ¿verdad? Claro. Ajá. Antes Sí, tenías claro. hasta temor de ponerte un par de zapatos, o hasta en la forma que te amarrabas la cinta. Sí, Era algo claro. bastante como Sí. que vos pensabas, ¿verdad? Sí. Entonces, y ahorita yo creo que con el régimen ha mejorado bastante. Y esto puede seguir mejorando si hay una reelección, ¿verdad? Sí. Claro. Claramente el país está avanzando, eso es notorio, y como lo decía Mauricio, en tema de turismo, de hecho, este país para el 2023 es uno de los destinos top para visitar a nivel mundial, ¿cierto? Sí. Es que hay diferentes puntos, hasta en el ámbito futbolístico ha mejorado, Claro. quieras o no. Ha mejorado bastante en muchos aspectos. Como lo mencionaba, es el turismo. Tenemos muchas playas que visitar, tenemos muchos volcanes, tenemos muchos pueblos mágicos. Incluso ¿Cuáles muchos podemos lugares que no se les ha dado la importancia y que podrían ser explotados a nivel de turismo. Bueno, y así es como hemos llegado a la conclusión que todo esto pues nos ha traído cosas muy positivas para el país y nos va a seguir trayendo cosas positivas para el país. Esperamos, primero Dios, que así sea. Y pues no sé si quieren agregar algo más. No, pues nada más decir que fue un gusto estar acá conversando con cada uno de ustedes. Es bueno tratar siempre estos temas de nuestro entorno, Claro. temas que nos competen, temas que suceden en nuestro país, Sí, muy en nuestro cierto. alrededor, y qué bueno tratarlos. Así que Sí, igual nada para mí más que es decir. un placer enorme estar acá hablando sobre temas de interés del país y también motivar a todos los que nos escuchan y nos ven a través de este programa que hagan sus preguntas, hagan sus temas y tal vez en otra ocasión nos inviten y podamos hablar y seguir hablando sobre temas que nos interesen para el país. Así es. Sí, la verdad es que fue un gusto y como que se sintió bien, ¿verdad? Platicar sobre estos temas de interés, ¿verdad? Y es de seguir haciéndolo, ¿verdad? Para conocer más sobre lo que pasa en nuestro país y cómo funciona. Sí, para mí fue un placer, la verdad, debatir sobre este tema muy importante para la sociedad salvadoreña, en este caso, de lo de la ley de excepción, de la reelección del presidente, ¿verdad? Y sobre todo profundizar un poco más con ustedes, conocer las opiniones diferentes, ¿verdad? Así que fue un placer. Bueno, yo realmente les agradezco por la invitación. Realmente fue una conversación muy placentera para mí, porque tocamos temas informativos, temas que benefician al final a la sociedad. Entonces, muchas gracias y espero vernos pronto. Bueno, y así es como finalizamos este programa y espero que en sus casas también les haya generado debate todos estos temas y se les haya aclarado muchas dudas que tal vez
hayan tenido. Mi nombre es Brenda Sordo, muchas gracias.